¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a la UNAM Responde. Sabemos que esta larga crisis sanitaria y este necesario confinamiento puede llegar a cansarnos un poquito. Sin embargo, una alternativa para sobrellevar esta situación de mejor manera han sido todas estas expresiones del arte y la cultura que se han puesto a nuestra disposición a través de todas las herramientas digitales. Nuestra universidad, fiel a este compromiso de no detenerse, pues ha intentado que todos sus museos y todos sus recintos dedicados a la difusión de la cultura y de la lectura y de las letras pues estén muy activos durante ya todos estos meses de confinamiento. Hoy hablaremos en particular de la literatura, ese espacio donde podemos conocernos y adentrarnos en nosotros mismos, pero también es esa posibilidad de reconocernos en nosotros, de representar esa realidad que estamos viviendo desde muy distintas perspectivas. Esta tarde estaremos conversando con el maestro Gonzalo Celorio sobre la literatura como herramienta para llevar de mejor manera este confinamiento, y además también nos estará platicando de su más reciente publicación titulada Los Apóstatas. Además, seguiremos hablando sobre esa festividad del Día de Muertos, una de nuestras tradiciones principales, a través de los chicos de En Trending. Escucharemos la reflexión de Jacobo Dayan, tenemos cultura, tenemos humor y mucho más durante los próximos minutos. Los invito a que se queden con nosotros. Y comenzamos como todos los días con información de lo que ocurre en nuestro país. Sabemos que se siguen registrando un aumento en el número de contagios por COVID-19. El estado de Durango ya se encuentra en color rojo. Aquí en la Ciudad de México son 12 nuevas colonias las que se suman a este programa de atención prioritaria por COVID-19. Hay que poner atención y vamos a escuchar en el siguiente resumen cuál es el panorama de lo que ocurre en nuestro país. Sabemos que los martes hay un poquito más de información porque en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador pues está dedicado al tema de salud. Vamos a comenzar pues con este resumen inicial. Ahora sí, les informo que para la próxima semana nos mantenemos en semáforo naranja con alerta, debido a que se han incrementado ligeramente las hospitalizaciones en los últimos 10 días. Hago un llamado a la ciudadanía. No queremos regresar al semáforo rojo. Y eso depende del trabajo que hace el gobierno, pero también de la colaboración de todos y de todas. Hoy se encuentra esta vacuna ya en México, tenemos un protocolo clínico aprobado, así como la autorización para su ejecución ya en este momento en 9 centros de salud públicos y privados distribuidos en 13 estados de la República, que incluyen, como el canciller ya lo dijo, a la Ciudad de México. Los centros también están autorizados en Oaxaca, en Guerrero y en otras entidades. El día 30 de octubre se recibieron las primeras dosis para realizar en México la fase 3 de ensayos clínicos de la vacuna candidata de CanSino Biologics en México. Después de un riguroso proceso de evaluación que lideró la COFEPRIS y la Secretaría de Salud, se aprobó que los estudios se realicen a un grupo de entre 10 y 15,000 voluntarios mexicanos mayores de 18 años. Y en lo general les puedo señalar que 9 entidades siguen en meseta, también 9 con tendencia ascendente, de los cuales hay que destacar 7 de ellos con un mayor riesgo, pero también anunciar que 14 entidades se mantienen su tendencia hacia abajo, la tendencia epidemiológica. También desde la semana 29, en que llegó a un punto máximo, empezó a tener subidas y bajadas y ha empezado a tener ya una tendencia ascendente. Todavía está en semáforo naranja. Como ha señalado la jefa de gobierno, la doctora Sheinbaum, se anticipó a tomar acciones de restricción de la movilidad, algunas correspondientes al semáforo rojo, antes de pensar propiamente en el semáforo rojo. De la vacuna es algo muy significativo el que ya se inicie esta fase 3 en nuestro país y que pronto tengamos resultados, porque eso es lo que nos va a traer la calma, la certidumbre con este padecimiento, esta calamidad de la pandemia. La vacuna va a ayudar mucho y entre más pronto
se tenga mejor. A raíz del sismo y el tsunami que se registraron hace unos días en Turquía, las autoridades de ese país han manifestado su preocupación por el aumento o la preocupación de esta crisis sanitaria que se va aumentando precisamente también por la situación que se ha vivido a raíz de COVID-19, registrando ya más de 10,000 muertes durante los últimos meses. Vamos enseguida a conocer cómo se han movido los números a raíz de esta crisis sanitaria en todo el mundo. Hungría reporta un récord de 3.989 casos y 84 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas. El país considera endurecer sus medidas restrictivas. Irán establece nuevo récord diario por segundo día consecutivo, con 8.932 nuevas infecciones. En Estados Unidos, los casos de COVID-19 en niños están aumentando sin precedentes. Se registraron 61,000 niños contagiados durante la última semana de octubre. México acumula 933,155 casos de COVID-19 y 92,100 fallecimientos. La Ciudad de México sigue siendo la entidad con mayor número de casos activos. Nueva Delhi informó 4,001 nuevos contagios, rompiendo una racha de 5 días registrando más de 5,000 casos diarios en la capital india. En Irlanda, alrededor de 85,000 personas más han reclamado beneficios temporales de desempleo por COVID-19 desde que el país pasó al nivel más alto de restricciones. Grecia amplió el toque de queda nocturno y cerró restaurantes, bares, teatros y museos en las áreas más pobladas del país durante un mes. España aprobó un paquete de 95,4 millones de euros para los trabajadores de las artes y la cultura que hayan perdido su empleo debido a la pandemia. Argentina espera comprar 25 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V entre diciembre y enero, anunció su presidente Alberto Fernández vía Twitter. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que puede despedir al doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, después de las elecciones. En el estado australiano de Victoria, 404 personas fueron arrestadas por participar en protestas en contra del bloqueo por coronavirus. Durante esta pandemia, la literatura científica ha sido de gran utilidad para estar bien informados y además para ayudarnos a tomar decisiones acertadas con respecto a nuestro comportamiento. Como todas las tardes, el doctor Carlos Rosales sigue resolviendo sus dudas y sus comentarios que nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales y los números de WhatsApp. Y esta tarde nos habla de las afectaciones que pueden tener las personas a largo plazo que han resultado contagiadas con la enfermedad de COVID-19. Escuchemos. Buenas tardes, doctor. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Qué bueno que sigue con nosotros en la UNAM Responde. Nuestro público pregunta, ¿existen secuelas a largo plazo por la COVID-19? Bueno, la mayoría de las personas con la enfermedad se recuperan completamente en pocas semanas, pero sí hay algunas personas que continúan con síntomas por mucho tiempo. La clínica Mayo en Estados Unidos nos indica que la mayoría de las personas que siguen con molestias presentan síntomas de fatiga, tos, falta de aliento, dolor de cabeza y dolores en las articulaciones por meses incluso después de que se han recuperado. La COVID-19 afecta principalmente al corazón. Hay la formación de coágulos y daño al músculo del corazón, lo que puede causar riesgo de ataques cardíacos en el futuro. El órgano principal que se daña son los pulmones y las cicatrices que quedan en los alvéolos pueden causar problemas respiratorios por mucho tiempo. El cerebro también se afecta debido a coagulaciones que existen y eso puede llevar a embolias y convulsiones e incluso a parálisis. También puede aumentar su riesgo de desarrollar las enfermedades de Parkinson y de Alzheimer. Esto quiere decir que los problemas de circulación también a largo plazo pueden afectar el hígado y los riñones. Aún así, no es claro cuáles son los efectos a muy largo plazo de la COVID-19.
puesto que no ha pasado mucho tiempo para poder determinar estas situaciones. Los médicos siguen monitoreando a las personas y tendremos que esperar para ver. Lo mejor es seguir evitando enfermarse. Cuídense mucho. Gracias. Regresamos con Rosa al estudio de TV UNAM. Gracias, doctor. Muy buenas tardes. Y bueno, sabemos que en esta pandemia se ha ocasionado o se ha motivado el confinamiento, el distanciamiento físico, un poco el distanciamiento social, ha provocado también la incertidumbre y la creación pues de distintas emociones que pueden ser complicadas de sobrellevar. Todo esto puede llevarnos a la literatura como un refugio para sobrevivir a estas situaciones y a otras complicadas. Para platicarnos desde su experiencia como lector, pero también como escritor, esta tarde nos da mucho gusto saludar al maestro Gonzalo Celorio, quien es miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua y actualmente también es su director. También ha sido director general del Fondo de Cultura Económica y bueno, también lo conocemos por su experiencia dentro de nuestra universidad. Ha sido director de la Facultad de Filosofía y Letras y también coordinador de difusión cultural. ¿Cómo está, maestro? Un gusto saludarlo en este espacio universitario como usted. Muy bien, muchas gracias por esta entrevista y por tener la oportunidad de conversar con el teleauditorio en este programa de nuestra máxima casa de estudios. Ojalá sea más que una conversación, una forma de contagiar la emoción por las letras, leyéndolas y escribiéndolas, que por supuesto son alternativas. Maestro, sabemos que durante estos meses pues las herramientas digitales han sido una posibilidad de acercarnos a lo otro, a los otros, y también la literatura está en este mismo nivel. ¿Qué papel han jugado las letras, los libros durante este largo confinamiento dentro de la sociedad mexicana? Bueno, yo empiezo por decir que la literatura ha sido siempre un vínculo para burlarse del tiempo y del espacio. La letra escrita, que es lo que ha hecho que la humanidad haya pasado de la prehistoria a la historia, es el tránsito que va de tener la necesidad de comunicarse oralmente en términos presenciales a la posibilidad de comunicarse a través de la escritura con otros tiempos y con otros espacios. Y yo creo que eso ahora pues cobra singular importancia, pero la literatura no ha cambiado su razón esencial, aunque sí hay una modificación relativamente reciente en estos largos tiempos de la letra escrita, y es que durante muchos siglos los libros, antes de la imprenta, obviamente eran propiedad de una sola persona y se leían en voz alta porque la mayoría de las personas no tenían el privilegio del alfabeto. Con la imprenta esto se modificó y entonces pues ya los libros se podían editar en algunos tirajes y los lectores podían tener su propio ejemplar. Pero eso no sustituyó la lectura en voz alta. Hay un estudio de Margit Brenk muy importante que habla de cómo la lectura empezó realmente a hacerse de manera individual y en silencio hace relativamente poco tiempo. Todavía yo tengo algunas ediciones del siglo XVIII, por ejemplo, en donde al final de cada página aparece una sílaba que es la sílaba con la que empieza la página siguiente. A esa partecita, a esa sílaba que se adelanta, se le llama reclamo y no deja de ser interesante porque es sintomático de que todavía en el siglo XVIII se leía en voz alta, pero a partir de entonces la lectura se hace en solitario y yo creo que lo que ha ocurrido en esta pandemia es que esta condición solitaria de la lectura y de la escritura también ha cobrado particular relevancia, porque es una manera verdaderamente milagrosa, prodigiosa, de poder estar en comunicación con los demás de un espacio distinto y con los demás también de tiempos diferentes. Ese milagro es el que opera la literatura y ahora con este confinamiento, en mi opinión, esa condición fundamental de la literatura se ha acendrado. Es decir, tenemos la gran posibilidad maravillosa de poder estar confinados en casa y al mismo tiempo sentirnos libres, sentirnos con la posibilidad de salir, de viajar,
no nada más en el espacio, también de viajar en el tiempo, y creo que es de alguna forma una condición privilegiada. Es decir, habría que ver que la literatura en estos tiempos de confinamiento, como lo fue en la gran peste florentina, pues es un vehículo de comunicación para estar con los demás, aunque estemos confinados, y para también tener la posibilidad de viajar y de no sentirnos solos a pesar de nuestra soledad, sino de estar acompañados siempre por estos generosísimos amigos que son los libros. Exactamente, maestro, considerando pues esta dualidad de las letras de los libros, del ámbito solitario, pero también esta parte del acompañamiento, me gustaría hablar de la otra dualidad que tiene que ver con los escritores y con los lectores. Comencemos con los lectores. Se refiere a usted a quienes tienen pues el privilegio de siempre haber estado acompañados por los libros, para quienes ya es un hábito. ¿Cómo comenzar a infundir también desde su condición de promotor cultural este hábito, este amor, esta pasión por los libros, sin importar la edad, pero sí considerando, vamos, esta situación que estamos viviendo y que puede convertirse en esto, en esta alternativa, en esta herramienta de salida, de escape, pero también de reconocimiento? Bueno, pues es que yo creo que la lectura es realmente una maravilla, y yo sufro mucho cuando veo que alguien no tiene esta maravillosa posibilidad, que no tiene este hábito. Y yo creo que la única manera de contagiar el gusto por la literatura es a través del ejemplo. Es difícil que si no se lee en casa, los niños puedan leer. Con mucha frecuencia los sistemas escolarizados, en lugar de fomentar la lectura, a veces inhiben la lectura, porque la lectura debería ser siempre considerada realmente como un gran placer, como un gran gozo, y no como una obligación. ¿Cómo infundir el hábito de la lectura? Pues es una tarea ciertamente compleja. Por fortuna hay personas en México, en nuestra propia universidad y en la Academia Mexicana de la Lengua, y estoy pensando en Felipe Garrido, que se dedica precisamente a la promoción de la lectura desde la más tierna infancia, que yo creo que es cuando estos hábitos pueden realmente echar raíces. Y ese programa que él tenía, que se llamaba Alas y Raíces, no deja de tener un nombre muy significativo, porque es una forma de volar, pero al mismo tiempo la literatura es una manera de arraigarse, es una manera de conocer nuestra propia realidad. Yo creo que la literatura llega a donde otros discursos se quedan realmente como delante de un precipicio. Yo siempre pongo a mis alumnos el ejemplo de Juan Rulfo. Sé que puedo conocer con mucha mayor profundidad el ámbito rural mexicano de la época de los cristeros, leyendo Pedro Páramo o los cuentos del Llano en Llamas, que con todos los discursos historiográficos, sociales, políticos, económicos, estadísticos, demográficos que se hayan escrito sobre el medio rural de nuestro país. Porque la literatura y la imaginación no son, como alguien podría pensar, evasivas, sino que la imaginación es una forma de hacer calas más profundas en la realidad, que sirve de punto de partida de toda obra literaria. Y por otra parte, mutilar la imaginación de la condición humana, pues es realmente eso, una mutilación. Yo creo que la imaginación es parte de la realidad, como es parte de la realidad todo lo que pensamos, lo que sabemos, lo que anhelamos, lo que deseamos, lo que soñamos. Ya decía hace casi un siglo André Breton en el primer manifiesto del surrealismo: no será el miedo a la locura lo que nos haga bajar la bandera de la imaginación. Sino bueno, y podemos tomar o retomar distintos ejemplos o distintas maneras en las que los escritores se han acercado o se han referido a las letras. Pensaba, por ejemplo, en
en esta posibilidad de ver a la literatura como una posibilidad para adentrarnos en nosotros mismos, pero también para reconocernos en nosotros. ¿Cómo desde su experiencia, lectora, maestra, se vive esta experiencia precisamente en tiempos de confinamiento? ¿Cuáles son esos temas? ¿Cuáles son las preocupaciones? ¿Cuáles son las áreas en las que nos ocupamos en estos meses? Lo que acaba de decir hace un momento me parece muy cierto. Cada vez que abrimos un libro, a veces pensamos que estamos viendo a los otros, pero lo que estamos abriendo generalmente es un espejo, porque si la literatura tiene una condición, es la capacidad de reflejarnos a nosotros como lectores en nuestra más profunda intimidad y en nuestra propia esencia. No es que seamos unos voyeristas que están tratando de asomarse a los conflictos ajenos, sino que el conocer los conflictos ajenos de alguna forma nos hace sentirnos pertenecer al propio género humano y participar de la misma condición humana. Yo creo que en estos tiempos de pandemia se han suscitado también otras formas de comunicación, estas formas digitales de las que hablaba, donde no tenemos la posibilidad de asistir presencialmente a muchas actividades, pero esas actividades por otra parte se han multiplicado, se han enriquecido. Creo que gracias a los sistemas telemáticos hemos podido estar en comunicación con más gente, con un público mucho más amplio, a veces insospechado, y creo que finalmente hemos podido sacar de esta adversidad un gran provecho. Yo lo veo en términos educativos y en términos académicos incluso, porque ahora, por ejemplo, las sesiones de la academia a las que no asistían todos los académicos por razones de movilidad, pues ahora tienen una cobertura absoluta, y las lecturas estatutarias que antes hacíamos en la academia, que solamente las escuchábamos los propios miembros numerarios de la institución, ahora pues las subimos a nuestra página de Facebook y son vistas por decenas de miles de personas. Creo que hemos sacado fuerzas de flaqueza, como dice el refrán, y hemos aprovechado de alguna buena manera esta circunstancia adversa. Y creo que la literatura pues ha tenido también la oportunidad a través de estos medios de tener quizás a más lectores, porque además los lectores en esta condición de soledad que la lectura generalmente prohija, pues tienen también las posibilidades telemáticas de leer en sistemas digitales y de mantener pues una relación con lo verdaderamente importante, independientemente del soporte en que esté el libro, si es en un soporte de papel o en un soporte electrónico. Lo importante es el contenido de ese texto que finalmente puede transmitirse de diversas maneras, y creo que el número de lectores en esta circunstancia, no sé si lo creo o lo quiero creer, ha aumentado. Lo que sí ha aumentado sin lugar a dudas es el número de personas que acuden a una serie de actos de carácter literario, como son las presentaciones de libros, por ejemplo, las mesas redondas, las conferencias, y todo eso, bueno, pues es una parte importante de la difusión de la cultura, que es, pues bueno, una de las tareas importantes también de nuestra casa de estudios, como ocurre con este medio televisivo. Exactamente, esto le quería preguntar para terminar este primer bloque, maestro, considerando pues todas estas posibilidades, todas estas herramientas que nos permiten tener más opciones, nos permiten acercarnos al cine, a la danza, al teatro, por supuesto, a la literatura, cómo invitar, cómo colocar los beneficios, las bondades de la literatura, no quiero decir por encima, pero identificar como todas estas cualidades que sí nos permiten de forma individual acercarnos a estas expresiones del arte, por encima de esas que podríamos pensar que están ganando lugar, que tienen que ver con otras expresiones y no con las letras en particular, maestro. Bueno, yo creo que la literatura es uno de los ejercicios intelectuales más
complejos. Alguna vez un neurólogo me dijo que el acto de leer mueve más neuronas que cualquier otra actividad, salvo una, que es el acto de escribir. En el acto de escribir hay más sinapsis, me decía este neurólogo, un neurólogo universitario, que decía que el ejercicio de la escritura genera más contactos neuronales que cualquier otra actividad, es una verdadera gimnasia del cerebro. Y yo creo que la posibilidad de la lectura, independientemente de cuál sea su soporte, es realmente un enorme privilegio, y también lo es el poder dedicarse a la escritura, esta gimnasia cerebral para también proyectar una sensibilidad, una idea, un pensamiento, una impresión, etcétera, etcétera. La literatura pues es rica en todas estas facetas, y yo creo que es para mí, pero quizás aquí mi opinión sea sesgada por dedicarme a la literatura, tanto a la escritura como a la docencia de la literatura, pues es un arte, no quiero decir que es el más importante, pero es un arte de una gran riqueza, y creo que pues en estas circunstancias el tener ese instrumento que es la lectura es realmente fascinante. Y lo dice, por supuesto, desde su experiencia propia. Haremos una pausa en este tema de la lectura, pero seguiremos conversando sobre la escritura y lo que ha significado para usted hablar de los apóstatas. Esto después de una pausa. También al regresar seguiremos hablando sobre la tradición de Día de Muertos. Tenemos cultura y mucho más aquí en La UNAM Responde. No se vayan. Ya estamos de regreso aquí en la UNAM Responde, listos para visitar el Museo Universitario del Chopo o para disfrutar de las mujeres en el cine. Esto y más en nuestras recomendaciones de hoy para estar en contacto con Cultura UNAM en casa. Mañana da inicio la 16ª edición de la Muestra Internacional de Mujeres en el Cine y la Televisión en México. Durante 4 días ofrecerá jornadas de exhibiciones online en las que proyectará 55 producciones creadas y dirigidas por mujeres de México, España, Argentina, Perú, Chile, Bolivia, Costa Rica y Francia en torno a la lucha feminista que se ha fortalecido durante este año, específicamente en nuestro país, con la mega marcha y el paro de labores el pasado 9 de marzo. Estos trabajos se agrupan bajo el título Por nuestros derechos y busca reflexionar sobre la violencia de género en la actualidad. Además del formato virtual, la muestra también ofrece proyecciones presenciales en algunos lugares de la zona metropolitana donde se registran con más frecuencia casos de feminicidios. Como parte de la mega ofrenda UNAM este año, la revista de la Universidad de México inicia un diálogo para visibilizar la violencia estructural, la discriminación y el maltrato hacia las comunidades afromexicanas, afrodescendientes y de africanos migrantes naturalizados en México. Esta mesa de diálogo además contará con una lectura de testimonios que ofrendarán sus palabras de solidaridad hacia las víctimas de racismo. El Museo Universitario del Chopo presenta el festival Encender un Fósforo, con el que busca incentivar la convivencia y retroalimentación entre distintos soportes de arte como la danza, el performance, la instalación, el video, el arte sonoro y la escritura desde una perspectiva coreográfica en donde converjan obras de artistas nacionales e internacionales partiendo de diferentes muestras de investigación adaptadas a las artes vivas. No se pierdan los detalles de este festival que se autoproclama nómada y que será transmitido vía digital. Este repunte en el aumento del número de casos positivos por COVID-19 que se registra en distintas partes del mundo nos recuerda una vez más la necesidad de que todos y cada uno de nosotros como individuos y como naciones sigamos atendiendo las medidas sanitarias para evitar los contagios. De esto nos habla enseguida Jacobo Dayan.
Buenas tardes. El director de la Organización Mundial de la Salud alertó que en las semanas pasadas se reportaron el mayor número de casos de COVID-19 hasta el momento. Controlar la pandemia será imposible mientras la gente, la población, no crea en el virus e incumpla con las medidas sanitarias como el distanciamiento social, evitar multitudes y usar cubrebocas. Esto fue advertido por el director de emergencias de la Organización Mundial de la Salud. El ejemplo asiático y particularmente el del Lejano Oriente es claro. En buena medida, este escepticismo de amplios sectores de la población proviene de la irresponsabilidad de gobernantes que han minimizado los efectos del virus en aras de agendas políticas. Es necesario convencer y persuadir a la población a través de información y del apoyo desde los gobiernos. La Organización Mundial de la Salud alertó de no forzar a la población a tomar estas medidas, pero sí de discutir, dialogar y compartir recursos entre todas las personas. Los gobiernos deben persuadir a las personas de hacer lo correcto. En Europa actualmente se vive un rebrote preocupante. En países como el nuestro nunca se disminuyó sustancialmente el contagio. La responsabilidad de las y los mandatarios es crucial en los mensajes, ejemplo y política pública implementada. Citando a Bertolt Brecht, tiempos y para los nuestros, sigue siendo necesario defender lo obvio. Buenas tardes. Sabemos que para los mexicanos es indispensable ponerle un poquito de humor a nuestra vida cotidiana. Vamos a ver qué nos prepararon para esta tarde los chicos de No Memes. No Memes llega hasta tu televisión el día de hoy gracias a la amable colaboración que nos brinda la UNAM Responde. Y ya que tenemos esta ventana abierta, pues queremos mostrarte uno de los paisajes tecnológicos que en este programa solemos explorar. Seguiremos conversando sobre literatura y los apóstatas, el libro más reciente del maestro Gonzalo Celero, después de la pausa aquí en la UNAM Responde. No se vayan. Qué gusto que continúen con nosotros aquí en la UNAM Responde, y para comenzar este último bloque les tengo una pregunta sobre el Día de Muertos. ¿Saben ustedes por qué festejamos esta feria, esta fiesta en nuestro país? Los chicos de Entendi nos explican enseguida. Para nuestros ancestros, la celebración de la vida a través de la muerte es una manera de honrar a los que han dejado el plano terrenal. La mezcolanza entre culturas precolombinas y novohispanas dieron origen a la celebración del Día de Muertos que conocemos en la actualidad, y aunque la concepción que se tenía de la muerte ha cambiado, el Día de Muertos sigue siendo un ritual que ilumina el reencuentro espiritual con nuestros seres queridos. En la mitología mexica, Mictlantecutli, el dios de la muerte, regía el inframundo del Mictlán, el lugar al que iban todas las personas que dejaban la vida por muerte natural. La muerte en esta historia simbolizaba que la humanidad podía reciclarse de cierta manera para recrear mejores versiones de sí misma. Desde el nacimiento, desde la concepción, el indígena era, digamos, un ser para la muerte, y todo lo que hacía durante su existencia estaba condicionado con este horizonte letal, ¿no?, que era la muerte. Eso es importante, hay que recordar que es en el inframundo que Quetzalcóatl va a buscar los huesos que tiene Mictlantecutli, el dios de la muerte, para crear a la humanidad, ¿no?
El origen del Día de Muertos es una fusión entre la cultura prehispánica y la impuesta después de la invasión española. A lo largo de 500 años, el Día de Muertos ha trascendido de múltiples maneras. Sin embargo, el sentido mortuorio de esta festividad permanece intacto. En el caso de la fiesta de muertos, lo que sí se recuperó es la fiesta de los que iban al Mictlán. Yo creo que en este caso ciertamente los españoles influyeron porque era la muerte más digamos, parecida a la muerte española, ¿no? Es decir, que uno moría y cuando uno moría, pues de edad, de vejez, ¿no? Uno iba al inframundo, en este caso el Mictlán, que también los españoles lo calificaron como infierno, lo que está bastante erróneo en esta percepción, ¿no? Las creencias prehispánicas fueron quedando atrás con la evangelización impuesta, pero la forma de recordar a nuestros muertos a través de estos rituales y sus simbolismos llenos de colores, olores y alegres tradiciones persisten hasta nuestros días, como el poner la ofrenda, permitirse vivir el duelo, limpiar y adornar las tumbas de nuestros difuntos, permanecen en la cultura mexicana creando un vínculo afectivo con ellos. En un cierto modo, digamos, el cristianismo desplazó, digamos, la visión original de la muerte que tenían los antiguos nahuas, ¿no? Pero precisamente es el valor de esta fiesta de Días de Muertos, porque me parece que es una parte muy importante del credo prehispánico que se mantuvo hasta hoy en día, ¿no? La modernidad, digamos, ha afectado bastante la fiesta en sí, ¿no? Pero se mantiene algo, la risa. Yo no diría, como dicen algunos, que el mexicano se burla de la muerte, pero lo que había en el mundo prehispánico de muy importante es que la alegría, digamos, era un remedio en contra de la muerte. Había, digamos, una canalización de las emociones, ¿no? Había que llorar durante un tiempo, como los 4 meses, había que mantener en dolor y tristeza a la comunidad, ¿no? Pero después había que tener alegría, y esta alegría, digamos, tenía que superar el problema de la muerte. Pues una festividad rica en costumbres y tradiciones. Vamos enseguida a ver la pieza que nos preparó para esta tarde la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. El duelo por la muerte de un ser querido nunca es un proceso sencillo. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 ha hecho de la muerte un acontecimiento aún más trágico para miles de personas debido a la separación de su ser querido por la hospitalización, la imposibilidad de estar con él en sus últimos momentos de vida y la falta de un funeral con la compañía de la familia y la comunidad por el riesgo de contagio. Este fenómeno que los especialistas denominan duelo no resuelto puede ocasionar al principio una respuesta de conmoción, lo que llamamos estado de shock, e incluso desencadenar síntomas de ansiedad, depresión o trastorno por estrés postraumático. Existen recursos para elaborar un duelo en medio de esta situación, como los rituales simbólicos de despedida. Por ejemplo, escribir una carta o organizar una reunión virtual con familiares y amigos con el propósito de recordar y rendir homenaje a la persona fallecida. Por supuesto, también es fundamental la intervención psicológica, que en estos momentos puede realizarse a distancia. Si estás atravesando por esta situación, recuerda que no estás solo. Mantener el contacto con tu red de apoyo te ayudará a afrontar esta pérdida y vivir el proceso de duelo de la mejor manera. Ya hablamos sobre literatura, sobre lectura y ahora hablaremos sobre escritura. Retomamos nuestra conversación con el maestro Gonzalo Celorio, quien también es Premio Nacional de Ciencias y Artes en Lingüística y Literatura y también obtuvo el Premio Mazatlán de Literatura. Maestro, pues sabemos que Tres lindas cubanas y El metal y la escoria son esas 2 primeras novelas con las que usted se acercó a su historia personal y familiar a través de la literatura. Lo que le quiero preguntar a través o a partir de esta tercera parte de la trilogía, que es Los Apóstatas, ¿cómo es que una historia familiar, una historia personal se convierte en literatura, se convierte en este caso en novela? Bueno, en primer lugar, gracias por la lectura de Los Apóstatas y por la referencia a las 2 novelas anteriores que, aunque están ligadas entre sí, puesto que forman parte de una trilogía que se llamará un tanto irónicamente Una familia ejemplar, se pueden leer de manera independiente y autónoma y no necesariamente en el orden de su publicación. Pero lo que yo quiero destacar es que no es tan importante que se trate de una
historia familiar, porque yo estoy absolutamente convencido de que hay personas que pueden convertirse literariamente en personajes y que en este proceso hay un trabajo de ficcionalización que relega a un segundo plano el hecho de que se trate de familiares del autor. Yo creo que las novelas que he escrito tienen una independencia con respecto a mi propia circunstancia familiar, porque creo que los personajes que las pueblan, los personajes que las habitan, pues son representativos de muchos otros seres humanos y también muy representativos de sus diferentes épocas, de sus diferentes circunstancias, de sus diferentes momentos vitales. En estas 3 novelas se habla de exilios, de diásporas, de migraciones, de revoluciones. La primera de las tres lindas cubanas habla de la Revolución Cubana. La segunda, que es El metal y la escoria, habla de la Revolución Mexicana, y esta tercera en buena parte se ubica en la Revolución Sandinista de Nicaragua, de manera tal que estos personajes pues cobran una dimensión más amplia, y sobre todo quiero decir que no se trata precisamente de una autobiografía o de la biografía de estos familiares míos, de estos ancestros míos, sino se trata realmente de un tratamiento narrativo de índole novelística, en donde pues se cuentan todas estas aventuras, estas vicisitudes, estos tránsitos de manera novelística o en clave novelística. Maestro, quisiera interrumpir un poquito porque se refiere usted a los personajes, pero me parece indispensable hablar de la historia justo de los personajes. Usted es miembro, bueno, es hermano de esta familia de 2 hermanos de los Elorio Blasco, y en esta ocasión o para esta novela se concentra particularmente en 2, que son Eduardo y Miguel, y me parece que obviamente tendremos que leer la historia completa, pero para develar o para invitar un poquito también a acercarnos a esta lectura, me gustaría que nos hablara de esta anécdota o de estas anécdotas que tienen que ver pues con la denuncia primero, con la necesidad de contar estas historias por razones individuales, pero también por razones familiares y sociales, y cómo lograr que esto justo que nos platica usted, despegarnos un poquito de esta afección personal para convertirlo en esto, una novela que puede convertirse en lo que le decía, una novela de denuncia. Bueno, yo en primer lugar no creo en las novelas de denuncia, porque creo que una novela debe mostrarlo todo, pero no debe demostrar nada. No creo en las novelas de tesis, no creo en las novelas que tienen una hipótesis que después se comprueba a lo largo del ejercicio novelístico. Creo que una novela muestra todo, pero no demuestra nada, y la denuncia viene a estar muy emparentada con la tesis o con la demostración de alguna culpabilidad. Yo en esta novela no sabía cuando empecé a escribirla a dónde iba yo a llegar, y eso es lo que ocurre en cualquier escritura novelística. Uno sabe cuál es su punto de partida, pero no sabe cuál va a ser su punto de llegada, ni tampoco puede prever el itinerario. Decía un gran teórico francés, Maurice Blanchot, que escribir una novela es como lanzarse al mar sin cera en los oídos y estar dispuesto a oír el canto de las sirenas. Es decir, que uno sabe de dónde parte, pero no sabe con qué Polifemo, con qué Circe se va a encontrar a la mitad del camino. Y esa es la gran aventura novelística. Esta novela entonces no tenía ningún propósito denunciatorio, pero la novela es un género que revela muchas verdades que al principio resultan ocultas o no previsibles por parte del escritor, y porque es curioso, la imaginación va al convertir un referente en discurso, va iluminando las zonas oscuras del pasado y les va dando una coherencia, y entonces salen a relucir muchos elementos que en un principio uno desconocía.
Lo que a mí me reveló la novela con respecto a estos personajes, que insisto, independientemente de que sean mis hermanos, son personajes narrativos o novelísticos que tienen obviamente un referente en la realidad, pero que han sido transformados por la propia literatura, pues son personajes que tuvieron distintos destinos, que fueron de alguna manera víctimas de su circunstancia. Los dos abrigaron una vocación, o presuntamente una vocación religiosa, después apostataron, este es el verbo que le da título a la novela, porque abandonaron estas órdenes religiosas. Y lo que es interesante es que tuvieron caminos o destinos disyuntivos que hablan también de ciertas realidades sociales, culturales, políticas, ideológicas de nuestro país. Uno de ellos siguió en una actividad religiosa o en una fe religiosa, pero al final, después de una serie de estudios teológicos, acabó prácticamente obsesionado con el satanismo, y eso lo condujo a la locura, mientras que otro, en cambio, permutó su vocación religiosa por una vocación social y política que lo llevó a la militancia y al compromiso revolucionario, y acabó por participar en la guerra contra Anastasio Somoza, el último de los dictadores de la dinastía somocista en Nicaragua. Es decir, que estos personajes pues tienen un grado de representatividad histórica, ideológica, política, social, que los hace precisamente personajes más allá de la vinculación familiar. Y efectivamente la novela me fue revelando alguna situación de victimación de uno de estos personajes, sobre todo, que no quiero revelar porque entonces se pierde un poco. Hay que leerlo, claro. No vamos a hablar de retomando el término que nos mencionaba, maestro, de demostrar, pero lo que sí hace la novela, pues es acercarnos, es trasladarlos a un tiempo, a un lugar que ya no existe y que lo hace además de forma muy amena, considerando pues esta experiencia personal. Y para ir terminando, maestro, me gustaría preguntarle entonces cómo colocar durante estas páginas, durante esta historia, al mismo tiempo o qué nivel ocupan cada uno esta parte de la veracidad histórica y la imaginación novelística, cómo conjugarlos en estas páginas. Yo creo que lo que pude hacer al final, ya que tenía yo escrita la novela, es escribir una parte metaliteraria, porque me pareció que el drama de la escritura de la novela era tan fuerte o superior incluso al drama que la novela misma cuenta. Y entonces hice una serie de reflexiones metaliterarias que creo que son interesantes, que creo que son importantes. Y en esta novela, pues sí, planteo la problemática misma de la escritura de la novela, ¿no? Un poco el conflicto al que se enfrenta como escritor, maestro. Pues sí, yo creo que toda novela surge de un conflicto que no se puede resolver en el transcurso de una sobremesa o de una conversación, ni siquiera en el diván de un psicoanalista, y que implica navegar durante muchas páginas para que finalmente este conflicto no se resuelva, pero sí quede de alguna forma exorcizado, ya pasa del pecho del autor al pecho del lector. Y volviendo a la pregunta de qué diferencias puede haber, porque eso lo planteo también en esta parte metaliteraria, entre la novela y la historiografía, y qué papel desempeña la imaginación. Yo creo que en ambos discursos la imaginación es fundamental. Como decía don Edmundo Gorman, nuestro gran investigador emérito de esta universidad, que fue maestro de mis maestros, yo siempre lo consideré mi abuelo académico, él decía que el oficio del historiador no era otro que iluminar con la imaginación, lo decía un historiador, con la imaginación las zonas oscuras del pasado. ¿Por qué? Porque los datos por sí mismos no hablan. A los datos hay que interrogarlos, hay que incluso torturarlos para que vayan soltando la verdad,
y en el proceso que va del dato a la escritura de una historia, pues evidentemente que la imaginación es fundamental. Ahora, esa imaginación que es importante en el historiador y que lo es fundamental en el caso del escritor, tiene limitaciones distintas. En el caso del historiador, pues el historiador está limitado por la veracidad, esa es su función. Tiene que meter la imaginación para que el discurso fluya, para que se iluminen estas zonas oscuras del pasado, pero finalmente su imaginación está acotada por la veracidad. En cambio, la literatura no tiene esta acotación. Quizás en algún tipo de literatura realista lo que predomine no sea la veracidad, sino la verosimilitud, pero lo que sí puedo decir es que cualquier novela, no nada más las novelas históricas o realistas, sino hasta las psicológicas, las fantásticas, las más imaginativas, hacen de alguna forma calas profundas en la realidad que les sirve de punto de partida. No creo que haya un método cognoscitivo de nuestra realidad más amplio que la literatura, que amplía las escalas y categorías de la realidad y no se limita a decir lo que los seres humanos hacen, dicen o piensan, sino también lo que imaginan, lo que recuerdan, lo que inventan, lo que anhelan, aquello en lo que creen, y todo eso, sin lugar a dudas, es parte de nuestra realidad, si bien entendida la realidad en un sentido mucho más amplio que como suelen entenderla, con razones muy justificadas, los que articulan otros discursos como el historiográfico, o el sociológico, o el político, o incluso el científico, ¿no? Exactamente, maestro, pues valga esta conversación, estos minutos, como una invitación doble, en primer término, a seguir leyendo este y todos los libros que tengamos a nuestro alcance. Está Los Apóstatas de Gonzalo Celorio, editado por Tusquets y Editorial Planeta. Y solamente para terminar, pues invitar a todo el auditorio a esta plática que sostendrá el día de mañana, miércoles, a las 8 de la noche, con la escritora Yoconda Belli, desde Nicaragua, como parte del Festival Centroamérica Cuenta, y se transmitirá en vivo por todas las redes sociales de este festival que está apareciendo ahora mismo en nuestra pantalla. Maestro, pues ahí está una invitación primero a seguir leyendo todo lo que tengamos prácticamente a nuestro alcance, y en segundo momento para acercarnos a esta su tercer novela familiar, a partir también de la plática que sostendrá el día de mañana. Muchas gracias por haber estado con nosotros, y pues estaremos terminando esta historia, cada uno desde nuestras casas, pues considerando también este acto de la lectura como un acto solitario, pero también como un acto colectivo. Maestro, buenas tardes. Al contrario, muchas gracias a usted, Rosa. Gracias. A ti, Gracias. Hasta aquí nuestra conversación con el maestro Gonzalo Celorio, quien fuera director de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad y el actual presidente de la Academia Mexicana de la Lengua. Y para terminar este programa, vamos enseguida a escuchar a Majo Gallardo, quien nos habla de la necesidad o de la importancia de estos nuevos etiquetados. El día de hoy les voy a hablar de un tema que ha sido bastante controversial, que es el nuevo etiquetado. En el 2019 se presentó y se aprobó el modificar la norma 51 sobre etiquetado de alimentos y bebidas, pero entrará en rigor a partir de octubre del 2020. ¿Cuál es el objetivo de esta norma? ¿Cuál es el objetivo de este nuevo etiquetado? Brindar al consumidor una información sanitaria sobre el contenido de los nutrimentos clínicos e ingredientes que presentan un riesgo para la salud. Lo primero que se plantea es que tiene que ser un etiquetado frontal, y la clave aquí es de advertencia. Quiero que quede claro que son etiquetados de advertencia que informen de una forma veraz, clara y rápida sobre el contenido de los productos. ¿Cuáles son estos 5 sellos que ustedes van a empezar a ver en la parte frontal de los productos? Exceso de calorías, exceso de sodio, exceso de grasas trans, exceso de azúcar y exceso de grasas saturadas. Además, también agregan 2 leyendas precautorias que son las siguientes. La primera es que contiene edulcorantes y la segunda es que contiene cafeína. Estas 2 leyendas tienen finalidad de que niños y niñas no lo consuman. Además de que en la tabla nutrimental se van a ver los azúcares añadidos
para conocer exactamente la cantidad de azúcar que se utilizó en el proceso de fabricación, cuando antes no se conocía esa parte. Pero lo más importante de todo esto es que el contenido nutrimental y los sellos de advertencia se reportarán en porciones ya sea de 100 gramos o 100 mililitros. Para que quede un poco más claro, si ustedes ven un chocolate, una barrita de chocolate sin azúcar, con algún sello, no se vayan a espantar, porque todos estos sellos que van a poner es considerando 100 gramos de chocolate. Y si yo nada más me estoy comiendo una barrita de 16 gramos, yo tendría que comerme alrededor de unos 7 chocolates para cumplir con ese sello o que ese sello me causara algo como de ruido. Entonces, para mí, ¿qué es lo más importante de conocer de las etiquetas de los productos? Primero, fíjense en la cantidad de calorías. Lo que se recomienda por porción, o sea, por estos 100 mililitros o por estos 100 gramos, son menos de 100 calorías. Si ustedes ven que esa porción tiene más de 100 calorías, se considera un alimento que no es ideal a lo mejor para un snack o para una colación. En lo segundo que se tienen que fijar es en la grasa. Se recomienda que una porción tenga menos de 3 gramos de grasa. Si tiene un poquito más de 3 gramos, se considera a lo mejor un alimento alto en grasa. El segundo, azúcares. Cuando ustedes tienen entre 5 y 15 gramos de azúcar en un alimento o en un producto por porción, se considera mediano alto en cantidad de azúcares. Pero si tiene más de 15 gramos de azúcar, se considera un producto alto en azúcar. Así que aguas para todos los pacientes con diabetes o que llevan un poquito más de control sobre el azúcar de los productos. Otro contenido que se tienen que fijar es en el sodio. ¿Cómo puedo yo considerar un alimento alto en sodio cuando tiene más de 140 miligramos de sodio? Aguas con los pacientes con hipertensión que llevan también un control de la parte de sodio. Entonces ya saben, si ustedes empiezan a conocer un poquito más del etiquetado, no se van a dejar llevar por estos sellos que se ven horribles así, todos gigantes en los productos. Es informarse bien y fijarse en la calidad, ya sea de los ingredientes o de la tabla nutrimental. Espero este tema les haya sido útil. Hay que empezarnos a acostumbrar, hay que generar esta cultura de empezar a leer etiquetas y recuerden que son sellos de advertencia. No quiere decir que nunca los consuman, sino que se consuman con moderación. Así que soy Majo Gallardo, nutrióloga clínica y deportiva. En redes sociales encuéntranme como Numa Nutrición y nos vemos en el siguiente video. La invitación de hoy entonces es leer no solamente etiquetas, sino también libros. Y con esto terminamos una emisión más de La UNAM Responde. Recuerden que tenemos una cita mañana completamente en vivo a las 2:30 de la tarde aquí por TV UNAM y seguimos leyendo todos sus comentarios. Adiós.